Ya hemos trabajado calculando límites, también hemos ya visto las derivadas. Ahora entonces vamos a hacer una mezcla y vamos a utilizar la derivada para calcular límites de una manera, en muchos casos, mucho más simple. Vamos a ver entonces la regla del L'Hopital, que nos permite calcular los límites en los casos en que tenemos 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Entonces, la regla esta la podemos aplicar en estos dos casos. Hay situaciones en que los límites no nos llevan a la forma esta de 0 sobre 0, infinito sobre infinito, sino que tenemos 0 por infinito o infinito menos infinito. Entonces en estos casos tenemos que hacer algo extra antes de poder utilizar L'Hopital. Pero para usar L'Hopital solamente cuando tenemos 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Resulta que si tenemos dos funciones, digamos que f y g, funciones tales que sabemos que el límite de f de x, cuando x tiende a, eso nos va a dar 0. Entonces, aquí estamos diciendo que x tiende a, pero incluye x tiende a por que hacia un número, ¿verdad? Por la derecha o que sea por la izquierda. Y también estaría incluido que x tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, todas las posibilidades que tenemos para los límites. Además de eso, una función g de x cuyo límite cuando x tiende a, la misma forma puede ser por la derecha, puede ser por la izquierda, puede ser más infinito, puede ser menos infinito, y que este límite también nos dé 0. Entonces los dos tienen que dar 0. Además de eso, que las funciones f y g sean funciones derivables, también si son derivables van a ser continuas. Y vamos a tener entonces que g' de x tiene que ser distinto de 0 alrededor de a. Entonces, vamos a tener que el límite de f de x sobre g de x, este cociente de f sobre g, cuando x tiende a, ven que dijimos que el límite de f de x cuando x tiende a es 0, cuando el límite de g de x cuando x tiende a también es 0. Entonces, haciendo el cociente con estas dos funciones, cuando x tiende a, podemos utilizar derivadas y entonces vamos a calcular este límite utilizando la primera derivada, calculando la primera derivada de f y calculando la primera derivada de g, y ahí estaríamos haciendo la evaluación con el límite. Entonces vamos a tener que este límite lo obtenemos calculando f' de a sobre g' de a. Por ejemplo, aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0, de e a la x menos e a la menos x. Toda esa función que está en el numerador es a la que le hemos llamado f de x. Si aquí sustituimos la x con 0, tendríamos e a la 0 es 1. E a la menos 0 también es 1. Entonces 1 menos 1 tendríamos que el límite de lo que está en el numerador es 0. E a la x es una función derivable, e a la menos x también es una función derivable. Y además de eso, tenemos en el denominador seno de x, que es una función que también es derivable. Y si evaluamos o si calculamos el límite de seno de x cuando x tiende a 0, vamos a tener seno de 0, que eso es 0. Entonces tendríamos un caso de 0 sobre 0. Ahora, aquí no podemos racionalizar, no podemos factorizar, no podemos... las técnicas que hemos visto no nos permitirían hacer el cálculo de este límite. Entonces, vamos a utilizar esta regla del L'Hopital, que es bastante útil. Entonces, vean que las hipótesis se cumplen, derivable, los límites del numerador da 0, el del denominador también da 0. Entonces vamos a tener que este límite lo vamos a obtener calculando la derivada de e a la x menos e a la menos x. Sería la derivada de solamente esto, lo que está en el numerador, sobre la derivada del seno de x, que es lo que está en el denominador. X tiende a 0, ¿verdad? El límite. Y ahora entonces, derivando, el numerador tendríamos derivada de e a la x, ya hemos visto exponenciales, eso es e a la x. Y la derivada de e a la menos x sería siempre el e a la menos x. Y multiplicado por, según la regla de la cadena, por la derivada de menos x, el exponente. Entonces sería el menos 1 que aparece ahí.
luego es una resta, entonces nos queda e a la x menos 1 por e a la menos x. Nos vamos al denominador y la derivada de seno de x, coseno de x, entonces nos queda este límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 por e a la menos x sobre el coseno de x. Ahora, tenemos menos del de la resta y el menos 1, entonces todo lo que tenemos en el numerador lo convertimos en e a la x más e a la menos x sobre el coseno de x, y aquí volvemos otra vez a evaluar, y entonces tendríamos e a la 0, que sería 1, e a la menos 0 también es 1, coseno de 0, que va a ser 1, entonces nos queda 1 más 1 sobre 1, que el resultado del límite es 2. En el límite de 3 a la x sobre x a la 2 más x menos 1, cuando x tiende a más infinito, también podemos tener una situación en que vamos a aplicar el resultado del L'Hopital. Aquí tenemos que el límite de únicamente 3 a la x, cuando el x tiende a más infinito, eso va a ir creciendo y va hacia más infinito. Ahora, si nos vamos al denominador, x a la 2 más x menos 1, estas funciones cuadráticas, si x tiende a más infinito, también va para más infinito. Entonces tendríamos el caso de infinito sobre infinito. Aquí podemos tener más infinito sobre menos infinito, o más infinito sobre más infinito, o menos infinito sobre más infinito, o menos infinito sobre menos infinito. El asunto es que sea infinito sobre infinito. El signo no nos va a causar ninguna complicación. Ahora entonces vamos a tener que este límite, el límite que estamos aquí en el ejemplo, trabajando en el ejemplo, aplicando L'Hopital, y aquí es conveniente siempre, cada vez que apliquemos L'Hopital, indicarlo. Entonces aquí estaríamos indicando este LH, alguna forma en que estemos diciendo que lo que estamos haciendo en este paso es aplicando L'Hopital. 3 a la x es una función que es derivable, x a la 2 más x menos 1 es un polinomio, también es una función que es derivable. Entonces estamos calculando aquí el límite cuando x tiende a más infinito de la derivada de 3 a la x sobre x a la 2 más x menos 1, también la primera derivada. Ahora derivando 3 a la x, entonces tenemos 3 a la x por el logaritmo natural de 3. El logaritmo natural de 3 es un número que es mayor que 0. Y esto sobre lo que está en el denominador, x a la 2, su derivada es 2x, más la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda este límite cuando x tiende a más infinito de 3 a la x por el logaritmo natural de 3 sobre 2x más 1. Ahora volvemos a sustituir la x y para tratar de obtener un resultado, entonces tendríamos 3 a la x, nuevamente va hacia más infinito multiplicado por el logaritmo de 3 sigue siendo más infinito, y en el denominador 2x, diría 2 multiplicado por más infinito y le sumamos 1, sigue siendo más infinito, entonces estamos en caso de infinito sobre infinito. Nuevamente aplicamos L'Hopital. L'Hopital se puede aplicar cada vez que hagamos la evaluación y nos quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Inclusive en un límite podemos empezar con 0 sobre 0, luego puede ser que tengamos infinito sobre infinito, pueden irse combinando. Entonces mientras que tengamos uno de estos dos casos, vamos a aplicar L'Hopital. 3 a la x por logaritmo de 3, todo eso derivado. Nos queda entonces el logaritmo de 3, que es una constante, y la estaríamos multiplicando por la derivada de 3 a la x, que es 3 a la x por logaritmo natural de 3, derivada de 2x más 1, que aquí nos quedaría únicamente 2. Ahora volvemos a evaluar. Entonces, el logaritmo natural de 3 es un número, logaritmo natural de 3 es un número,
es mayor que cero, entonces aquí, bueno, y multiplicado por sí mismo, con más razón va a dar mayor que cero, y sobre 2 es una cantidad positiva, y 3 a la x, eso va hacia más infinito, entonces tendríamos un número positivo por más infinito, que ya sabemos que eso es más infinito.